Listos, maestro, ya están todos por aquí. Perfecto. Muchas gracias, maestro. No sé si puede dar usted una introducción y comenzamos en cuanto me lo indique. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues chicos, como les había comentado, él es el maestro Gustavo Santana de La Salle, México. El día de hoy nos va a compartir el tema de investigación de mercados en medios digitales. Maestro, ellos son el sexto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, ya hemos por ahí visto algunos temas en cuanto a investigación de mercados cuantitativa, datos primarios, datos secundarios, y pues ahorita están listos para escucharlo. Ya este tema forma parte de su tercer parcial. De hecho, ahorita acaban de presentar examen de su segundo parcial, entonces pues ya listos para escucharlo. Chicos, pues cualquier duda que tengan, no duden en compartírsela aquí al maestro, y pues muchas gracias de nuevo por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y le doy el mejor día de los días. Buenas tardes, chicos, a todos allá en La Salle Laguna. Por supuesto que para mí es muy importante el poder conectar con una universidad que somos de la misma firma, pero obviamente en sitios completamente diferentes. Lo que me voy a atrever a hacer en estos momentos es solamente presentarles un breve video para que puedan saber un poco mi trayectoria. Son solamente 2 minutitos de este video y obviamente ya entraremos en tema. Entonces, permítanme un segundo. Comparto. Y listo, ya deben de estar viendo y corre el video. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Santana, soy originario de la Ciudad de México, en donde radico actualmente. Soy publicista de profesión, egresado de la Universidad de la Comunicación, en donde también hice la especialidad en planeación y control de medios publicitarios, así como la maestría en habilidades empresariales. Cuento también con una especialidad en habilidades docentes por la Universidad Tecnológica de México y soy pasante de doctor en educación por CECIJUC. Llevo más de 30 años en el ámbito profesional, dedicándome principalmente a las áreas de mercadotecnia y publicidad para diversas agencias de publicidad y para diversas empresas de productos de consumo, entre ellas Grupo Industrial Bimbo. En toda mi trayectoria profesional he tenido a mi cargo diversas marcas, más de 100 tanto a nivel nacional como internacional. Como docente llevo más de 20 años de experiencia trabajando para diversas universidades, entre las que puedo mencionar Unitec, Universidad La Salle, Universidad del Valle de México, Universidad Janet Klein, entre muchas otras más. Actualmente soy consultor independiente para toda la publicidad de mercadotecnia, en el caso de la publicidad para medios off y online. La creatividad es quizá la filosofía que fundamenta mi vida, ya que con ella podemos resolver cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Muy bien, bueno, pues es una breve presentación. Realmente aquí la intención era el que me conocieran un poquito. Y bueno, pues vamos a comenzar el tema, no sin antes compartirles una pequeña anécdota. Recientemente, en los últimos años, he estado trabajando con un caso que no puedo profundizar mucho porque es un asunto en donde he firmado un convenio de confidencialidad, pero lo que les tengo que compartir en ese sentido es que estoy trabajando con un productor importante de televisión. Y bueno, recientemente, hace una semana, de pronto me sentaba con él porque había un cuestionamiento muy importante. Y es algo que me sorprendió que él me lo cuestionara, porque de pronto me dijo, normalmente cuando se hace la investigación sobre un programa de televisión, ¿en qué momento se hace y qué es lo que realmente se tiene que investigar sobre ello? Y bueno, sobre esta base lo que yo le decía, le compartía directamente a este productor de televisión, le decía que bueno, efectivamente cuando se va a lanzar un programa de televisión, normalmente se hace una investigación en la cual lo que se va a buscar es literalmente tratar de indagar de una u otra manera, pues cuáles son las expectativas del público objetivo al cual se va a dirigir el programa, que justamente también se hacía una investigación a la mitad del programa para tratar de evaluar justamente si se estaban logrando esos objetivos, si la gente tenía en algún momento prácticamente un comentario que hacer acerca del contenido, si podría haber mejoras o no. Y le comentaba que en algunos casos, en ciertas producciones, de una u otra forma, normalmente lo que hacen es tomar en consideración todo esto que sin duda alguna
puede mejorar o no una telenovela, que con base en ello a veces se cambiaba el giro de la temática, que con base en ello incluso se le daba más fuerza a alguno de los personajes o se le quitaba la fuerza, se incluían actores o incluso se llegaban a sacar algunos actores conforme a la opinión que se lograba a través de esta investigación que se generaba. Al terminar normalmente el programa, la temporada, lo que fuera, pues normalmente lo que se hace es una investigación post-evaluación que de una u otra manera, pues lo que hacía era medir los resultados y de algún modo dar pie o pauta para producciones futuras. Entre las preguntas que también me hacía este productor, de pronto decía, entonces ahí se va a medir el rating. Le decía, no, justamente la medición de audiencias, que es otro tipo de investigación de mercado, de algún modo se hace con un parámetro completamente diferente. De hecho, en México la única empresa que lo hace es una empresa que se llama Ibope, y esto lo hace a través de un mecanismo más tecnológico, en donde incluye literalmente todo el concepto de utilizar una herramienta llamada People Meter, y que va literalmente grabando y midiendo los canales, el programa, el horario en el cual se está literalmente tomando esta información, que obviamente no es una cuestión en donde se tenga que hacer a todo el público, a todo el universo de audiencia, sino que en términos generales se hace exclusivamente para una muestra, que seguramente ustedes ya a estas alturas sabrán precisamente que es una muestra, que implica que estadísticamente se está determinando un tipo de público que de algún modo va a reflejar a todo el universo total. Todo esto lo comentaba porque, bueno, a final de cuentas, cuando sabía yo que iba a estar frente a ustedes, chicos del área de ciencias de la comunicación, pues dije, bueno, ser interesante contarles esta anécdota. Pues bien, tomando ya como base esta anécdota, que doy pauta para decirles que por favor, mientras yo vaya haciendo mi presentación, si existe alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, levanten la mano, róbenme la palabra, no pasa nada, porque luego como estoy en la otra pestaña, pues no logro ver si alguien levantó la mano, entonces sin problema, literalmente, o levanten la mano o róbenme la palabra y con todo gusto trataré de ir resolviendo las dudas que puedan surgir. Ok, pues entramos de lleno, chicos. Investigación de mercados en medios digitales. Creo que lo importante es primero ponerlos un poquito en el entorno de qué sucede con el medio digital. Entendemos medio digital, literalmente todo el concepto que tiene que ver con el espectro del Internet. Y en ese sentido, bueno, pues habría que enfatizar en algunas cosas que pasa justamente en el medio digital. Lo primero de ellos es mencionarles que hay varios estudios de investigación de mercados que lo que logran entender. Lo hizo, por ejemplo, un organismo llamado la IAB México, que es una de las principales empresas que de algún modo hace medición del comportamiento del consumidor en redes sociales, y lo que ellos determinan finalmente es el hecho de saber que pues el principal motivo de uso de Internet de todos nosotros es la búsqueda, que a pesar de que efectivamente pasamos mucho tiempo en redes sociales, normalmente cuando tenemos una mayor interactividad es porque estamos buscando, a través obviamente pues de diversos motores de búsqueda, en donde el principal, por lo menos en nuestro país, sigue siendo Google, ¿no? Entonces esa es una de las primeras razones. ¿Esto de qué nos ayuda un poquito en la cuestión de la investigación de mercados? Bueno, ya lo platicaré un poquito más adelante, pero justamente todo lo que hacemos directamente en Internet, cuando estamos en motores de búsqueda, comienza a generar mucha información que puede ser aprovechada y que puede ser utilizada por diversas empresas o organismos, ¿no? Lo segundo es que efectivamente también es, en segundo lugar, pues una herramienta de comunicación en redes sociales, en donde pues sí, efectivamente, la gran mayoría de quienes están utilizando Internet prácticamente lo que tienen es en promedio 2.5 redes sociales. La principal sigue siendo Facebook, en donde además normalmente lo que se contempla es que hay más de un perfil por persona. Hay un promedio de 1.5 perfiles en Facebook por cada uno de nosotros. Ustedes me dirán, ¿cómo? Pues, ¿para qué te sirven dos redes sociales o dos perfiles en Facebook? Bueno, se han dado cuenta, o los estudios han arrojado tal cual, chicos, el hecho de que muchas personas
tienen dos perfiles por dos razones, porque en algún momento uno es un perfil de Facebook utilizado de manera personal y social con los amigos y el otro es el perfil que de algún modo nos va a dar una personalidad completamente diferente, por ejemplo, para las cuestiones laborales o situaciones. Hay gente que incluso llega a perder su password y de pronto vuelve a abrir otro Facebook sin haber cancelado el anterior, entonces esto ha generado tal cual. Sí, también debo comentarles que es una realidad que en la actualidad, pues el perfil de Facebook está lleno de personas ya de más de 30 años, los millennials, y de ahí para arriba, millennials, generación X, mucho baby boomer, están hoy por hoy abarrotando el Facebook, entendiendo que aguas, los millennials ya no son jovencitos de 20 años, ya los millennials están rebasando los 30, 35 años de edad, y bueno, pues en ese sentido, obviamente la gente joven se ha ido hacia otro tipo de redes sociales, que bien pueden ser Instagram, que bien puede ser TikTok, que ha tenido un repunte en los últimos años, y que bueno, finalmente todas estas redes sociales también son un mecanismo de medición y que también va a ser una fuente que puede utilizarse como parte de la investigación de mercados. Es importante mencionarles que se dice que el 70% de la población tiene acceso a Internet, es decir, están hablando las cifras de casi 80 millones de mexicanos que hoy por hoy tenemos acceso a Internet. Esto quisiera comentarlo, que efectivamente no implica el que 80 millones de mexicanos estén rentando o estén comprando el servicio de Internet, sino que el acceso puede ser a través de otros medios que no necesariamente está pagando. Puede ser que haya algunas personas que no están contratando un servicio, pero a través de centro laboral, a través de sus universidades, a través de posiblemente un espacio en donde esté abierto la línea Wi-Fi, tiene acceso a Internet. Ya lo sabrán, en todas las ciudades, literalmente las principales o las grandes zonas urbanas de nuestro país, literalmente siempre tienen espacios que de algún modo la gente puede acceder a Internet de manera gratuita, ¿no? En ese sentido, habría también que entender que normalmente se ha incrementado a lo largo de los últimos años y prácticamente desde el año 2015-2016 el uso de los dispositivos móviles inteligentes, que habla prácticamente que en ese sentido las personas a través de nuestros servicios de datos y demás, pues estamos más de 8 horas conectados a nuestros dispositivos, es decir, tenemos 8 horas de acceso a Internet. Y bueno, en ese sentido, habrá que entender que justamente ya un gran porcentaje de la población, pues no solamente utiliza un dispositivo, yo puedo utilizar 2 o 3, entiéndase por lo menos nuestras computadoras personales, entiéndase nuestros teléfonos celulares móviles, ya sean inteligentes o no, pero ya también tienen acceso a Internet, y por supuesto las tablets. Todo esto ha generado de una u otra manera pues efectivamente una fuente de información en donde tenemos acceso para hacer mucho de investigación de mercados. Y por supuesto, también debo decirlo, esto se potencializó prácticamente a raíz de la pandemia, en donde incluso muchas empresas de investigación de mercados no pudieron ya salir a la calle a hacer un levantamiento de encuestas face to face, y entonces tuvieron que comenzar a buscar prácticamente otro camino. Por lo tanto, vamos a entender que la investigación de mercados aplicada a los medios digitales cada vez es más común. De hecho, muchas empresas han dejado ya a un lado la aplicación face to face en la calle, por diversas razones. Ya saben que aquí viene una complicación en donde si es en la calle la gente siempre tiene mucha prisa, de algún modo desconfían a veces que alguien se acerque por cuestiones de seguridad, a veces no interrumpimos a quien estamos encuestando en un trayecto que si la encuesta es muy larga podría complicar, y eso hablando solamente, insisto, de una investigación que tiene que ver prácticamente con el hecho del levantamiento de encuesta. Todas las otras modalidades también han cambiado. Digo, voy a hablar de una modalidad cualitativa que viene siendo el focus group, en donde pues sí, ya ha comenzado a haber una variante en donde ya no se les está pidiendo a la gente que vaya directamente a una cámara de Gesell, sino que comience a ocupar pues mecanismos como el Zoom, como el Meet, tal como lo estamos haciendo ahorita, y que esto literalmente puede funcionar como un método alterno para el levantamiento, ¿no? Obviamente, en este sentido, pues ya no es tan, digamos, necesario el uso de las metodologías presenciales.
No obstante, aunque ha gustado muchísimo y lo vamos a ver, también tiene ciertas circunstancias que pudiesen ser desventajas. Entonces, en ese sentido, habría que tratar de entender que tenemos que analizar cada una de ellas. Sobre esa base, obviamente, sí es importante que podamos visualizar que la finalidad última de la investigación de mercado sí se puede cumplir. ¿Por qué? Porque podemos recopilar información valiosa y, por supuesto, en algún momento podemos utilizarla. ¿Cuál es en realidad el secreto en este sentido? El hecho de generar una planeación en donde podamos respetar y que sea aplicable de manera correcta. Permítanme decirles, sí lo voy a decir así tal cual, que bueno, desde el ámbito universitario, desde el ámbito escolar, cuando de pronto hacemos algunos ejercicios en clase, puede ser que estemos un tanto limitados con las herramientas que son open source, es decir, las herramientas que son gratuitas. ¿Por qué? Porque obviamente a veces nos limitan cuando estamos haciendo una encuesta y te limitan a un número de preguntas, de pronto tenemos que aprender a cómo programarlas. Hay cosas que se vuelven mucho más complicadas. Por ejemplo, si un día nos piden, vamos a hacer una encuesta, tomamos una muestra estadísticamente representativa, en ese sentido, pues cuando comenzamos a buscar las características de esa muestra, pues hablando de términos generales, sobre todo mercadológicos, implica saber género sexual, edad y los niveles socioeconómicos. Entonces, ¿qué ocurre con la cuestión de los niveles socioeconómicos? No sé si, supongo que la maestra Isabel, si no, ahorita lo platicamos. Con la cuestión de los niveles socioeconómicos, normalmente lo que se ocupa es una herramienta que se llama la parrilla 6x6 o 6x8 de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, en donde lo que nos van haciendo es preguntándonos cosas que van sumando puntos para que podamos caer dentro de un nivel socioeconómico. Seguramente ustedes ahora dicen, ¿de qué me está hablando? Pero yo estoy casi seguro que alguna vez habrán caído en eso de que les preguntan, a ver, te voy a hacer una encuesta, dime por favor cuántos focos hay en tu casa, dime de qué está hecho el piso de tu casa, dime si tienes internet, dime, y entonces todas esas preguntas, chicos, de una u otra manera, literalmente lo que van haciendo es sumando puntos, para que entonces realmente nos puedan ubicar en un nivel socioeconómico. Estas preguntas, que pueden ser literalmente las denominadas preguntas filtro, cuando las hacemos a través de un formulario en internet, pues resulta mucho más complicado, porque obviamente en ese sentido, cuando se hace el filtro, pues se hace de inmediato la suma y de esta manera comprobamos si a quien estamos encuestando literalmente entra como parte de ese filtro. En el caso de una encuesta face to face, el encuestador suma. Si de pronto no llegamos a los parámetros necesarios, nos dicen muchas gracias, ahí nos vemos para otra pregunta, pero en el caso, por ejemplo, de una encuesta online, realmente esta función no es aplicable en todos los formularios. Sí existen ya de alguna otra manera algunas plataformas que lo puedes implementar, pero si yo ocupo, por ejemplo, perdón, un Forms de Microsoft o se ocupa un Forms de Google, este tipo de conteo no lo hace. Entonces, desde ahí podemos comenzar a tener en algún momento algún sesgo en la información que podamos estar utilizando. De tal forma que, bueno, aquí lo importante también es tratar de entender qué tipo de metodología podríamos estar utilizando para llevar a cabo la investigación en los medios digitales. Por supuesto, lo que les comentaba, antes de la pandemia, como que el uso de encuestas en línea, como que el uso de sesiones en grupo a través de plataformas como Zoom, como Google Meet, no eran aplicables. O sea, de pronto la gente no confiaba en ello. Cuando se viene este fenómeno de la pandemia, se comienza a confiar en ello. Y sí, antes de la pandemia, de pronto quienes hacían investigación, de algún modo aprovechaban lo que las redes sociales ya nos pueden dar como data, los buscadores nos pueden dar como data, que resulta ser información muy importante, información relevante. Entonces, en ese sentido, sí habría que entender que hay un antes y un después en cuanto a la investigación de mercados desde el punto de vista digital, partiendo de la pandemia, ¿no? Obviamente, los análisis de datos, por ejemplo, cuando alguien logra utilizar todo el analytics, toda la data que se da a través de Google, Facebook, Twitter, Instagram,
pues son funcionales. La misma organización que les mencionaba, la IAB, les escribo ahorita el nombre aquí en el servicio, IAB México, pueden entrar a ello tal cual IAB México, creo que es .org o .com, bueno, pero si ustedes lo buscan como IAB México, literalmente van a encontrar una enorme cantidad de estudios que, ojo, o sea, finalmente desde el punto de vista de la mercadotecnia pueden ser muy, muy útiles y que, pues, por supuesto, quienes están comenzando a tratar de ofrecer productos o servicios en este sentido, pueden ahí encontrar información sin necesidad de hacer toda la investigación. No se adapta a todas las necesidades, porque como bien sabemos, pues algunas marcas de algún modo nos va, dependiendo de las marcas, de algún modo tenemos necesidades diferentes. Ahora, obviamente, otras técnicas muy comunes, la más utilizada, son las encuestas en línea, y obviamente estos permiten una información detallada, pero también va a depender de algunos factores. Me atrevo a decir que, por ejemplo, cuando hablamos de esto de las encuestas en línea, pues una limitante es la cuestión del factor de distracción o del tiempo, ¿no? Sí, de por sí, lo comento, ¿no? Cuando algunas veces algún encuestador nos encuentra en la calle y nos dice, ¿te puedo hacer una encuesta? Lo primero que preguntamos es, sobre todo si vivimos en ciudades capitales, ciudades grandes, donde de pronto dices, pues ya el tiempo ya no es tan sencillo, ¿no? Me refiero a tener que invertir. Y si te vas a tardar más de 5 minutos de mi tiempo, que a lo mejor yo estoy trasladándome, pues prefiero no contestarte. Este fenómeno también se presenta en la investigación de mercados online, porque la gente no quiere responder grandes cuestionarios y habría que utilizar de algún modo un límite de tiempo para poder desarrollarlo. Pues bien, métodos de investigación, aquí están manejados algunos, la encuesta en línea, donde les hablaba de Forms, tanto Microsoft como Google tienen efectivamente herramientas, estas herramientas que pues de pronto aquí lo que tendrían que hacer para especializarla, chicos, es literalmente el cómo programarlas. Tienen muchas características, aquí en ocasiones lo que yo les diría, no piensen solamente en este formulario donde de una pregunta voy a la siguiente, sino el hecho de saber cómo es la estructura de las preguntas, saber cuándo en el momento existen variantes o variables que nos tienen que llevar a otro tipo de preguntas o nos tienen que llevar a una sección diferente de la pregunta, sí se puede. Hay que buscar algunos tutoriales, hay que buscar la manera de cómo puedo programar esas preguntas y respuestas de tal forma que me puedan generar literalmente pues información relevante en ese sentido, ¿no? Hay obviamente algunas plataformas que son mucho más especializadas, que efectivamente ya son de costo. Ahí les estoy hablando prácticamente de SurveyMonkey, quizás es una de las más utilizadas. Tiene una versión gratuita y de hecho casi todas las plataformas que permiten este tipo de encuestas que llegan a existir, siempre van a tener una versión gratuita. El problema de la versión gratuita, como bien saben, es que tiene sus limitantes. En el caso de SurveyMonkey, que es quizá de las más utilizadas a nivel mundial, el problema es que la versión gratuita nada más te permite 10 preguntas y te permite un número limitado, creo que hasta 100 respuestas. Cuando hablamos de algo estadísticamente representativo, pues habrá que entender que a veces se está hablando de que se requieren 300, 400 encuestas y no nos podría funcionar. Entonces habría que buscar, la verdad es que si ustedes revisan algunas de esas plataformas, sí existen algunos modelos en donde te permite solamente hacer el pago por determinadas características. SurveyMonkey lo tiene, por ejemplo, ¿no? El hecho de que yo puedo comprar solamente para una línea de encuestas, yo puedo limitar en algún momento la cantidad de respuestas que se pueden hacer, entonces esta circunstancia. El segundo método que hablábamos, el grupo de enfoque, o que lo conocemos normalmente como el Focus Group, obviamente en línea habría que estar utilizando Teams, Zoom, Meet. Aquí la parte importante es el hecho de que hay que tener efectivamente a un moderador que sea muy hábil para ser participante a todos los integrantes del Focus Group, que efectivamente la gran ventaja es que se puede grabar, puede haber en algún momento alguien que le pueda estar dando seguimiento y consejo para que en algún momento se puedan cubrir todos los tópicos que se están mencionando. Creo, en mi experiencia personal, que además como que le da cierta libertad a las personas, cuando están sentadas en el focus group dentro de una cámara GESEL, y muchas personas ya lo saben,
que están siendo observadas, pues de pronto se sienten un poco intimidadas bajo ese concepto, pero lo que ha generado el hacer estos grupos de enfoque en línea es que las personas tienen cierta libertad. Claro, en el caso concreto de esto, lo recomendable es avisarles de antemano que sí van a ser grabados, pero de algún modo el hecho de que tengan que tener la cámara abierta, etcétera, etcétera, pero ha resultado bastante atractivo y funcional en ese sentido, ¿no? Obviamente mencionaba los análisis de las redes sociales, que es algo que les comentaba hace unos minutos, en donde pues toda la data que existe como resultado, bien puede ser a través de las propias redes sociales. Aquí la parte importante, por ejemplo, es que no todas nos generan una data completa cuando estamos utilizando los parámetros gratuitos. Por ejemplo, Facebook, si yo abro un perfil normal de persona, como ustedes y como yo, no me da data. Tengo que abrirlo como una página para que entonces me pueda dar la data. Google, hay herramientas de Google Trends que de algún modo me va a generar datos, pero si yo no compro publicidad, si yo no hago una gestión de Google Analytics que de algún modo esté relacionada con mi página web, es difícil conseguir. Hay empresas como Comscore que nos dan alguna información que ya es comprada sobre estos resultados. Y bueno, en el ámbito cualitativo, una metodología llamada el Cool Hunting, que también requiere de cierta experiencia, es literalmente ir recabando comentarios que se van dando en las redes sociales, ir interpretándolos, y aquí se requiere de mucha habilidad para navegar en todas estas redes sociales, ¿no? Por supuesto, hablando de esta circunstancia de la data, pues hay que profundizar en Google Analytics, Facebook, tal cual como elementos, y en algún momento algunas herramientas tal cual como están aquí mencionadas, que nos pueden servir para ello, ¿no? Y por supuesto, no puedo dejar fuera lo que conocemos como la investigación de escritorio, ¿no? El hecho de, se le va a llamar esta información que voy a encontrar literalmente en bibliografías. Aquí el reto, cuando hacemos esto, es encontrar fuentes confiables, ¿no? El hecho realmente, pues la oportunidad de hacer una búsqueda, sobre todo en sitios académicos, sitios de investigación, que me puedan generar la información que estoy buscando, ¿no? Entonces, obviamente, aquí la parte importante en toda esta investigación en el entorno digital es analizar los resultados, recopilándola tal cual y, por supuesto, haciendo una serie de informes y reportes al respecto. Esto es literalmente lo que de una u otra manera pues nos va conllevando directamente a toda esta circunstancia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las ventajas de la investigación de mercados en medios digitales? Bueno, pues obviamente va a ofrecer una serie de ventajas con respecto a los medios tradicionales, en donde, bueno, lo primero es que se puede obtener información en tiempo real. Vamos a conocer mucho de tendencias y preferencias del mercado, esto sobre todo arrojándolo directamente desde el punto de vista en que mucha de la información la recaba un tercero. Cuando nosotros hacemos investigación de primera fuente, entonces, bueno, aquí quizá la parte importante es que es mucho más económico, ¿no? Por supuesto, cuando se hace una encuesta, por ejemplo, face to face, lleva un proceso en el cual hay que estar, lo voy a decir como agencia de investigación de mercados, se está cobrando por toda la parte del análisis, de la estrategia del desarrollo, pero también lleva un costo, y creo que es uno de los costos más fuertes, del pago del trabajo de campo, en el cual hay que pagarle a los encuestadores. En ocasiones incluso llega a ocurrir que a los encuestadores hay que llevarlos a sitios diferentes o buscar una nueva encuesta, y todos los pagos de viáticos y demás encarecen, por supuesto, todos y cada uno de esos elementos. En el caso de la parte digital, la parte importante es literalmente el hecho de que es mucho más barato, porque ya no hay que hacer el uso de estos encuestadores, hay posiblemente muchos costos directos e indirectos que van a bajar, y también esta es una de las razones por las cuales la gran mayoría de las empresas y, bueno, agencias de investigación de mercado también están optando posiblemente por esta metodología. Como desventaja, voy a comenzar con la 10, que ahorita reviso si está aquí, pero bueno, es el hecho de se requiere
en muchas de las ocasiones una base de datos para que entonces se pueda aplicar ya en una muestra muy específica, aunque efectivamente hay filtros que se pueden colocar, como se los comentaba, de pronto si no pertenece a un nivel socioeconómico, literalmente lo llevas a la última parte de la encuesta y del cuestionario en este caso, perdón, y literalmente le agradeces por haber participado, pero el problema es que puede haber muchas respuestas o muchas resoluciones de los cuestionarios en los cuales no te sirven, porque el filtro es mucho más complicado. Aquí hay que tener una base de datos, o bien, literalmente, el pago que se haría de una u otra manera es generarlo a través de el uso de redes sociales, en donde lo que vas a buscar es impactar a un perfil lo más parecido a lo que tú estás buscando. La otra es utilizar una técnica que se ocupa tanto en la investigación de mercados tradicional o la investigación de mercados digital, que viene siendo lo que se le llama como bola de nieve, que en algún momento lo que va a ocurrir es cuando tú ya lograste que alguien te responda a tu cuestionario, pues le vas a pedir que te recomiende a alguien de las mismas características. Recordemos que en nuestro país quizá el segmento socioeconómico más difícil de encuestar son justamente el nivel socioeconómico A, B y C+, que son los más altos y que de pronto por sus características a veces no comparten tanto la información. Normalmente ahí lo que va a suceder es el hecho de tratar de irnos con este concepto de la bola de nieve, porque nos van a recomendar de una u otra manera personas significadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando les hablo, en la lámina les está diciendo prácticamente que es la falta de representatividad de la muestra, no se refiere a que falten una cantidad menor de personas, sino más bien el hecho de que no nos permite siempre segmentarlo, por lo tanto puede haber un sesgo en la información porque estamos teniendo personas que no están cumpliendo con las características. Por supuesto, aquí entran varios factores, sobre todo el importante habla de la falta de veracidad recopilada, porque, como comentarles, cuando un encuestador tú lo mandas físicamente a un sitio, no sé, vamos a pensar que efectivamente dice, a ver, vamos a entrevistar a gente del nivel socioeconómico medio y medio alto, pues dices, ok, yo sé en qué zonas de la ciudad puedo encontrar este segmento. Cuando tú lo envías a través de una encuesta online, cabe la posibilidad de que las personas mientan, y mientan mucho. Si de por sí mienten de una u otra manera cuando estás face to face, imagínense acá, ¿no? En una encuesta online, de pronto te dicen, oye, a ver, no sé, hay una de las características del filtro de AMAI que te pregunta, oye, ¿cuántos autos tienes? Y tú de pronto puedes comenzar a ser muy aspiracionista, ¿no? Y dices, yo voy a poner que 2, cuando a lo mejor no tengo ni un solo auto, ¿no? Entonces comienzan a mentir, y esto es lo que puede generar. ¿Por qué? Porque además no lo estás viendo. Y aquí estoy hablando justamente de encuesta, ¿no? Donde sí lo puedes ver y puedes medio controlar es cuando estás haciendo un grupo de enfoque, que efectivamente pues se supone que estás haciendo un filtro, y que bueno, ya el hecho de pronto de poder ver a la gente cara a cara, y aquí obviamente a través de una pantalla, pues te puede ayudar, ¿no? Entonces esas quizá serían las principales desventajas en ese sentido. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas, chicos, ustedes estudiantes de ciencias de la comunicación, que ustedes podrían ocupar la investigación de mercados tanto en lo tradicional como en lo digital? O sea, es decir, sí, hoy hay mucha tendencia. Por ejemplo, la medición de audiencias. Aquí hay algo que de pronto les decía, hay mediciones de audiencias que ya la hacen terceros. El caso de la AMAI, perdón, no de IVOPE, que saca los ratings, que saca la audiencia, pues ellos ya tienen una metodología. Pero hay muchos medios de comunicación que no tienen acceso a IVOPE o que IVOPE no los considera. Lo voy a decir abiertamente, por ejemplo, prensa local, revistas especializadas, y entonces podemos tratar de medir la audiencia a través de esto. ¿Cómo nos puede ayudar hoy por hoy? Pues lo podemos hacer a través de encuestas digitales, ¿no? La evaluación de los contenidos, que esto tiene que ver con la anécdota que les estaba mencionando hace algunos minutos, ¿no? El hecho de pronto decir, ok, voy a lanzar un nuevo programa de televisión, un programa de radio, posiblemente una revista, voy a buscar, entonces, bueno, comienza a sacar información, haz un análisis concreto y lo puedes hacer a través de los medios digitales, en donde la gran ventaja es que va a ser mucho más rápido y mucho más barato de obtener, ¿no? La determinación de títulos, es decir, de pronto, oye, pues vamos a hacer nuestro programa de radio, ¿cómo le vamos a poner? Bueno,
muchas veces algunas de las estaciones de radio terminan tomando la decisión de manera empresarial, por así decirlo, pero hay quienes de pronto sí hay que someterlo a consideración, hay quienes hacen un sondeo, que es diferente en investigación por sí misma, pero ya estas mismas herramientas te van ayudando literalmente a ello, ¿no? La cuestión, no sé, muchos de ustedes como estudiantes de ciencias de la comunicación no necesariamente se van a ir a trabajar al rubro de los medios masivos, ¿no? Sino que algunos pueden irse por la línea de las relaciones públicas, pueden irse justamente con la cuestión de ser asesores en opinión pública. Y bueno, las relaciones públicas, la opinión pública finalmente es un área en la cual ustedes pueden hacer muchísima investigación. Otra área que los comunicólogos realmente no visualizan como primera instancia, lo sé por las clases que he dado con varios alumnos, pero pocos ven quizá un futuro en su carrera en comunicación interna dentro de las organizaciones. Y hoy por hoy resulta muy relevante. De hecho, déjenme comentarles que hace 4 o 5 años más o menos tuve la posibilidad de hacer un proyecto para, no tengo temor aquí de decirles la marca, para Cinépolis, una cadena de cines, en donde tenían un problema de comunicación interna y había por ahí un desacuerdo sobre un título que los propios empleados se daban, los propios colaboradores. Los chicos muy jóvenes de pronto entre ellos se llamaban cinepolitos. Y fíjense la parte interesante, cuando la dirección general de esta empresa supo que se llamaban cinepolitos, al director y a los directores generales no les gustaba ese nombre. Decían, oye, cámbienlo, está muy feo, ¿cómo se van a llamar cinepolitos? Y entonces nuestra investigación tuvo que ver justamente con evaluar literalmente si ese nombre realmente le representaba algo a los chicos, si ese nombre en algún momento sumaba para que su función dentro de la organización fuera buena, o bien de algún modo podría restar y demás. Y ganó literalmente que los chicos decían, espérame, es que es una manera en la cual nosotros nos reconocemos, no tiene que ver con premios, es una manera literalmente de poder entrar a la cultura organizacional, y eso tiene que ver con esta cuestión de hacer una investigación interna. Curiosamente, la investigación la hicimos directamente usando herramientas digitales para poder conservar de una u otra manera literalmente el hecho de que no supieran quién estaba respondiendo, ¿no? Y bueno, tanto hicimos una parte cuantitativa como cualitativa, y fue quizá de las primeras experiencias que en mi caso, junto con mi equipo de trabajo, pudimos utilizar estas herramientas digitales. Perdón, ese número 10 ahí se me fue, estaba tal cual, ese no va tal cual el mapa, pero ahí se me fue, se me pasó a quitar esa partecita. Pero son prácticamente los puntos en los cuales literalmente, de una u otra manera, pues así funciona la investigación de mercado en el ámbito digital. Así que bueno, pues en estos momentos, no sé, le doy la palabra a la maestra Isabel y a todos ustedes, por quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto estoy para responderlo. Muchas gracias, maestro. No sé, chicos, si a alguno le quedaría alguna duda o algo que quisiera comentar. Hola. Hola, Nancy. Mi duda va para la parte del cool hunting. Cool hunting, ¿sí? Sí. Es que eso me llamó mucho la atención porque justo mi idea de tesis original iba enfocado a las redes sociales y a los comentarios y interacciones que se generan en estas. ¿Cómo es? ¿Podría adentrarse un poco más en cómo es este proceso? ¿O sí, qué es lo que se hace? ¿Cómo se realiza? Claro. Etcétera. Claro que sí, Nancy. Mira, déjame decirte que no es una técnica tan sencilla, aunque así lo pareciera. Obviamente, como cualquier investigación de mercados, lo que tú tienes que tener es un objetivo. Normalmente, este tipo de investigación lo que hace es medir la opinión. Y lo que tú vas a hacer es literalmente, a través de todas las herramientas de búsqueda que tengas, y fíjate lo que estoy diciendo, vas a tener que seleccionar palabras clave para que lo que te arroje son comentarios. Te doy un ejemplo muy sencillo para que lo puedas entender. Si yo ocupo como parámetro Facebook, te acordarás que en Facebook aparece arriba un espacio donde dice buscar.
Y normalmente lo que haces a veces es buscar páginas web y demás. ¿Cómo lo puedes hacer en la investigación? Literalmente las palabras clave las vas a poner. Ejemplo, si de pronto yo quiero investigar algo sobre el consumo de pasteles, entonces voy a poner palabras claves que tengan que ver con pasteles, pasteles increíbles, pasteles para bodas, pasteles, como si fuera una palabra clave, pero lo estás haciendo en el buscador de Facebook. De tal manera que cuando tú lo buscas, lo que te va a decir es que estás buscando empresas o estás buscando personas o estás buscando comentarios. Entonces, no estoy buscando comentarios. Y entonces lo que va a suceder, Nancy, es que te va a arrojar una serie de posteos que de algún modo, de una u otra manera, van a mencionar esas palabras clave. Aquí lo que tienes que hacer, Nancy, es ser muy selectiva y eso es lo que puede llevar mucho tiempo, porque lo que vas a hacer es ir leyendo literalmente los comentarios y vas a seleccionar aquellos comentarios que te puedan funcionar. Normalmente esta labor pues lleva tiempo y dedicación y por supuesto lo que tienes que hacer es hacer capturas de pantalla, tomar el texto por sí mismo y todo esto lo vas recopilando para después ya llevarlo a un proceso de análisis. Te acabo de mencionar que eso lo puedes hacer en Facebook, pero también lo puedes hacer en TikTok, pero también lo puedes hacer en Twitter, también lo puedes hacer. Entonces es un proceso donde te lleva a la selección de lo que se está escribiendo. Hay algunas herramientas que te ayudan, por ejemplo, Google Trends es una de ellas, donde te va diciendo, mira, sobre estas palabras se está hablando, te llega a poner algunos ejemplos y es ir buscando y al mismo tiempo ir descartando. Sí funciona, sí efectivamente es una de las herramientas más utilizadas cuando lo que estás buscando es opinión. Comentaba ahí, por ejemplo, que en algún momento, por ejemplo, cuando hablas de medir esta opinión pública, cuando tú quieres medir la opinión sobre un candidato, ¿no? Por ejemplo, y vas viendo qué es lo que se va haciendo. Lo que tienes que tener mucho cuidado en ese sentido, Nancy, es saber si el elemento o el posteo que tú estás tomando no es un bot, que esto lo vas a saber teniéndote que meter al perfil justamente y entonces entender el historial de quien lo publica. Porque obviamente si de pronto dice, a ver, no, pues es que esta persona tiene 3 días que creó su perfil y tiene 2 interacciones, dice, este es un bot, esto no es posible que sea una persona que ya lleve una opinión. Y esto se aplica, vamos, pues, esta opinión pública, pero también lo puedes utilizar para marcas, ¿no? El hecho de decir, a ver, quiero saber cómo me está evaluando el público con respecto a mi marca. En el caso de los medios es cómo me está evaluando mi audiencia en términos de la comunicación, si les está gustando una telenovela, etcétera, etcétera. Entonces sí, por ahí va. Te comento, Nancy, que a nivel mundial solamente he sabido yo, puede haber, estoy equivocado, en el caso de una universidad en Barcelona, que es la única universidad que ha generado diplomados y especialidades de cool hunting, o sea, ya es una metodología que ya tiene una especialización a un grado de que, bueno, pues ya hay, no creo que haya una licenciatura, pero sí por lo menos alguna especialidad, algún diplomado, ¿no? Espero haberte respondido, Nancy. Sí, otra duda. Venga. ¿Cómo se muestran los resultados de esto? ¿Se muestran estadísticas? ¿Se muestran tal cual las capturas? Las capturas, fíjate que es una lástima que no estoy ahorita haciendo esa transmisión desde mi computadora personal, pero te contaba que habíamos hecho no es cierto, hicimos una investigación, Nancy, para una marca que se llama Blue Buffalo, que llegó a México hace unos años, que se fue muy rápido esta marca. Para quien no la conozca, esta marca es una marca de alimento para mascotas, perros y gatos principalmente. Y curiosamente, Nancy, hubo por ahí, te lo comparto, una diferencia en cómo percibíamos al mercado tanto los gringos, permítanme utilizar el término, como nosotros. Y yo lo que decía es que el público en Estados Unidos, los pet parents, es diferente al pet parent en México. Y tuve que utilizar la técnica del cool hunting. Entonces imagínate que de pronto pues pongo como en cualquier investigación de la metodología, este es el objetivo, esta es la metodología que ocupamos, este fue el trabajo del campo, y entonces comienzas a irte argumento por argumento. A ver, argumento número 1, las mascotas en México son parte de la familia. Ese es el argumento. Y entonces empiezas a meter las capturas
como ejemplo donde vas poniendo, mira, Nancy Saucedo dice, mi perrijo es el amor de mi vida, ¿no? Entonces ya de pronto ya se le está llamando perrijo, ¿no? Porque ya ella ya lo ve como parte de su familia. Entonces comienza a poner esas capturas, por supuesto va sustentando con las capturas que sea necesaria, dependiendo de cómo va a ser la base de sustentar esa frase que tú estás manejando, ¿no? Esa es la metodología. Por nada, por nada. Sí, gracias. Ocupaste un signo de... Ok, muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más? A ver, díganme que los chicos de La Salle Laguna son un poco más curiosos que mis alumnos de La Salle Ciudad de México. Venga, ¿quién más? Andan tímidos, chicos. No sé, maestra, adelante. Bueno, yo igual una pregunta también, maestro. De acuerdo a lo que nos acaba de compartir, ¿considera que hoy en día hay alguna investigación que no pudiera usar los medios digitales? O sea, que por alguna característica no los pudiera usar. Voy a concentrarme quizá en una... Es que, de hecho, Isabel, cualquiera de las metodologías creo que se puede adaptar. Porque incluso me han preguntado, oye, pues a lo mejor la metodología de entrevista a profundidad, bueno, salvo que sea muy confidencial el tema, pero aún así se puede, o sea, sí es posible. Yo creo que no hay ninguna. Tendríamos que ver justamente las limitantes de hacer una u otra, lo que hay que hacer. Quizá me atrevo a mencionar, Isabel, cuando lo que se está probando es algo que tenga que ver con una degustación, por ejemplo, ¿no? Que aún así ya se resolvió, Isabel. Le cuento que no lo hice yo, esto lo hizo un colega, en donde se estaba probando el sabor fue para KFC, una variante de los pollos de Kentucky Fried Chicken, y lo que hicieron fue enviarles en un paquete, era un focus group, a las personas, tal cual el alimento para que lo abrieran. Llegó unos minutos antes de la sesión, se los enviaron a través de un mecanismo de mensajería, entonces hasta eso, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, podría ser un poco limitante porque no puedes escuchar el comentario, pero no puedes ver la reacción, que en ese caso obviamente tiene mucho poder la reacción que haces a través de los gestos y demás. O sea, puede ser, a menos que le digas, agarra la pieza de pollo y aquí enfrente de la cámara, cómetelo, que mucha gente a lo mejor no estaría de acuerdo, ¿no? Pero serían esas limitantes. Yo considero que no hay ninguna metodología que no pueda ser aplicable, habrá que hacer sus respectivas adaptaciones. Muchas gracias, maestro. No sé, creo que por aquí ya no tiene ninguna duda. Entonces, pues nada más agradecerle por su tiempo, por lo compartido. Creo que da mucho valor a la clase con los chicos el tener otra perspectiva, el conocer pues otra visión y que al final de cuentas ellos pues le vayan encontrando. Me gustó mucho esta parte de donde les compartía dónde lo pueden utilizar, porque algo que yo les he dicho es que aunque no estudian precisamente mercadotecnia, al final todos necesitamos de la investigación, ya sea para nuestro trabajo o para el emprendimiento que queramos hacer. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y lo compartido, maestro. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y gracias, chicos, por darme también esta oportunidad de estar con ustedes. Y pues cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya le están aplaudiendo acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me despido. Tengan gracias. Hasta luego. Igualmente, maestro. Hasta luego. Gracias.